Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el noticiero hoy mismo en su emisión estelar. Iniciamos este noticiero confirmándoles a ustedes lamentablemente la muerte del primer miembro de la Policía Nacional que ha fallecido hoy según las autoridades policiales a causa de COVID-19. Él se mantenía internado hace 6 días en el hospital militar luego de ser traído de otro departamento del país, pero lamentablemente hoy ha fallecido en esta institución o en este hospital aquí en la capital de la República. Se trata de un subcomisionado de policía que fue ascendido a su grado póstumo superior como comisionado luego de su muerte. Escuchemos a continuación a médicos especialistas que lo atendieron. Falleció debido a un cuadro muy sugestivo de infección por el virus del coronavirus. ¿Hace cuánto tiempo estaba internado en este lugar? El día de hoy cumplía exactamente 6 días de estar con nosotros. ¿Y qué fue lo que presentó él para esta complicación que lo llevó a su muerte? Bueno, el cuadro fue bien difícil, el cuadro fue un cuadro bien rápido. Lamentablemente hizo una falla de muchos órganos simultáneamente y esto fue lo que lo llevó a la muerte. En determinado momento empezó con una neumonía muy severa y esta neumonía complicó todos los demás órganos, que al final hizo una infección generalizada que conocemos nosotros como sepsis, y la sepsis lo llevó a una falla de muchos órganos, que es lo que causó la muerte finalmente. ¿Él murió por COVID-19? No puedo decirle que murió por COVID, porque no tengo la prueba confirmatoria. Sí le puedo decir que su cuadro es sumamente parecido a una muerte por COVID. O sea, tiene muchas características clínicas, tiene muchas características radiológicas, pero también podría ser influenza, también podría ser un dengue hemorrágico, pero hasta que no tengamos una prueba confirmatoria no podría yo decirle que fue por COVID. Se supone que sí. Era el especialista Hugo Fiallos quien estuvo al pendiente de la atención médica desde que fue ingresado al hospital militar hace 6 días. Les comento que el subcomisionado que ya ha fallecido fue egresado de la promoción 17, laboró por más de 23 años en esta institución policial, según lo han confirmado las autoridades, es oriundo de Yuscarán y al momento de ya llegar todos los miembros, tanto de la Policía Nacional como miembros de la Policía Militar, puesto que según autoridades militares, este hombre de 47 años de edad realizó servicio militar y luego pasó a la Policía Nacional para ejercer toda su carrera. Así que una vez ya fue sacado de la morgue del Hospital Militar, fue inmediatamente enterrado en un cementerio muy cercano de este Hospital Militar. Hablamos del cementerio San Miguel Arcángel, en donde ya a esta hora pues descansa. Con esta información nos vamos con Javier Castillo con más noticias. Muchas gracias. Aquí en la ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro, con los 8 casos que confirmó SINAJER para este municipio, ya suman 50, según lo da a conocer la doctora Esmeralda Velázquez, directora de Salud Municipal. Bueno, tenemos hasta el momento 50 casos confirmados positivos en lo que es la ciudad del Progreso. De estos 50 casos tenemos 2 fallecidos, permanecemos solo con 2 fallecidos, gracias al Señor, y tenemos 3 casos recuperados. El virus anda circulando por todo lo que es el municipio del Progreso. Por lo tanto, le digo a la comunidad progreseña que es momento de poner en práctica aún más de lo que lo han hecho, todas las medidas de seguridad y protección personal. Agregar de que en el departamento de Lloro son 21 los que se confirmaron y es por eso que ahora ya suman 88 los casos de COVID-19 en el departamento de Lloro. Con este informe regreso a estudios. La noticia positiva es presentada por Claro. Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Gracias, compañero Javier Castillo. Les saludamos desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Bueno, aquí quiero decirles que hay buenas noticias y por supuesto positivas, ya que el gobierno de la República entregará bono cafetalero presidencial a productores de café que han sido afectados por la pandemia del COVID-19.
COVID-19. Escuchamos a continuación al diputado por este departamento de Santa Bárbara, el señor Roger Alcántara. En estos momentos ya se está dando inicio lo que es el bono presidencial cafetalero, que eso va a venir a fortalecer a más de 91,000 pequeños y medianos productores de café. Esto es un proceso que lo están realizando a través de la entrega del SAT-Dicta y con un acompañamiento técnico del Instituto Hondureño del Café. Ya en Santa Bárbara ya están viniendo las primeras rastras con ese fertilizante y que va acompañado también de una veeduría social donde se organiza un comité con la participación de la sociedad civil para que le den todo este proceso de veeduría y que todo se maneje con total transparencia. Unos 65,000 productores de café de este departamento de Santa Bárbara estarán recibiendo este bono cafetalero presidencial aquí en este sector del occidente del país. Vamos a continuación con más información con nuestro compañero Ricardo Benedict hasta Tegucigalpa. Ricardo, buenas tardes. La noticia positiva fue presentada por Claro. Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Déjeme decirle que aquí en Tegucigalpa el Consejo Hondureño de la Empresa Privada inició hoy una campaña a fin de poder establecer con la reapertura de la economía en el país, pues una campaña que establece la seguridad está en tus manos para prevenir y para educar en esta pandemia del COVID-19. Escuchemos a Gabriel Molina, quien es gerente de emprendedurismo de la micro y pequeña empresa. Como han visto, los restaurantes han empezado a esta apertura, se han instalado la implementación de protocolos de bioseguridad, que es sumamente importante, es un esfuerzo tanto de técnico como de económico para poder garantizar la salud de cada uno de los colaboradores, de cada uno de los clientes y de toda la cadena. Entonces, es bien importante que como hondureños podamos responsabilizarnos de nuestra propia salud. La campaña va orientada hacia eso, para que se denomina tu salud en tus manos. Eso es sencillo, es decir, lavémonos las manos, utilicemos la mascarilla, utilicemos el gel, mantengamos el distanciamiento social para que podamos retornar a nuestros centros de trabajo de manera responsable y guardar esa salud, salvaguardar esa bioseguridad aplicada a nuestra salud. Ese es, en síntesis, Ricardo, que la idea es que cada uno de los hondureños es responsable de su propia salud, obviamente tomando las medidas medidas sanitarias de salud que todas estas organizaciones mundiales de salud nos han dictado. ¿Es preventiva, pero también es educativa? Sí, es preventiva. La idea es que, como le decía, desde que salimos de nuestra casa, pongámonos nuestra mascarilla, guantes si es necesario, el uso de gel, lavarnos las manos es sumamente importante y mantener el distanciamiento social. Si nos toca ir a nuestro centro de trabajo, la idea es que adoptemos estas medidas de salud para que salvaguardemos tanto la salud del compañero de trabajo como la mía y de mi familia que esté en mi hogar. La idea es que cada uno de nosotros es responsable, conozcamos cuáles son esas medidas de cuidado de salud que debemos adoptar cada uno de nosotros para que tengamos éxito como país en esta pandemia que nos ataca en este momento. Esta campaña la inició el Consejo Hondureño de la Empresa Privada este mismo día. La seguridad está en tus manos. Continuamos con más información. Muy buenas noches a todo el teleauditorio de Noticieros. Hoy mismo edición estelar le informamos desde la ciudad de Las Colinas, Abdamlí. Déjame decirle que el quinto caso que había sido diagnosticado con COVID-19 estaba ubicado en el municipio de Moroselí. No obstante, pues este paciente falleció y dentro de ello el Departamento de la Región Sanitaria de Salud detalla que este diagnóstico es a través de una insuficiencia renal crónica con diabetes mellitus positivo con COVID-19, pero este pacientito no desarrolló lo que es la sintomatología, por lo que los familiares que estuvieron cercanos a él se han mantenido todos los protocolos de bioseguridad. Escuchemos a la doctora Carminda Sosa.
que ya teníamos el conocimiento de una persona masculino de 55 años de edad que había resultado positiva por COVID del municipio de Moroselí, que él tenía un padecimiento crónico como ser una insuficiencia renal crónica por una diabetes mellitus. Entonces, esta muerte se determina como muerte por una insuficiencia renal crónica, siempre con el virus del COVID, pero él no tenía sintomatología respiratoria que haya sido la causa de la muerte, ¿verdad? Sino que su muerte, causa principal fue la insuficiencia renal crónica. Hay que destacar, según la epidemióloga, que no se puede determinar como el primer caso en el departamento del Paraíso por el tema del COVID-19. Enviamos micrófonos ahora hasta Choloma con nuestro compañero Daniel Mejía. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañera Kenia Cáceres, televidente de Noticieros Hoy Mismo, a través de la señal de TSI. Bueno, en la colonia López Arellano, exactamente en la pasaje Gracias a Dios, una persona de la tercera edad, de 89 años, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Vecinos, familiares y amigos lamentan lo ocurrido. Esto es lo que nos amplía uno de los vecinos del señor Torres. Ya van varias personas que toman esta decisión de poderse quitar la vida y que empezar por él, porque era un gran amigo mío. Estas gradas yo las mandé a hacer porque por aquí la entrada de él la mandé a hacer por él. Pues ahorita que me dijeron, no crea, me duele en el alma ver esto, porque imagínense, esto es una depresión que no solo los ancianos lo está viendo, sino que uno de joven también, pues esto a cualquiera lo preocupa, pues, y imagínense, no todos los cerebros, todas las cabezas, digamos, piensan igual, pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Al lugar de los hechos llegaron miembros de la Policía Nacional para poder acordonar el área, mientras llegaban las autoridades de la Dirección Policial de Investigación, Ministerio Público y Medicina Forense para poder realizar la respectiva investigación o indagar por qué tomó la decisión de quitarse la vida el señor Manuel de Jesús Torres. Desde el municipio de Choloma vamos con nuestro Javier Palmas. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Daniel Mejía, muchas gracias. Desde luego, pues aquí en Choluteca, pues una noticia positiva es que el sector discapacitado ha sido tomado en cuenta por segunda vez, sobre todo en estos momentos donde mucha gente pues no puede salir por la situación de la pandemia, y ellos han salido pues favorecidos o beneficiados pues con la bolsa solidaria por parte del gobierno. Así lo manifiesta el gobernador, el doctor Edgardo Lousel. Se fue a entregar todos estos beneficios. Es por eso que hoy es la segunda ronda que se está haciendo a 592 familias. Vamos a continuar porque también hay asignaciones a los que son las clínicas de adulto mayor, que se va a hacer entrega también de la segunda etapa, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Esto habla que el gobierno no ha dejado de las manos a los más vulnerables, doctor. No, y reconocer que el gobierno del presidente Hernández ha visto el sector de discapacidad. Cualquiera de nosotros puede estar en un momento ahí y lo ha visto como una política establecida, no de manera espontánea, no solo cuando nos acordemos, no, sino que ya existe una dirección, están establecidas las políticas públicas. También hicieron el llamado para que se pueda brindar apoyo a este sector por parte de la Municipalidad de Choluteca, que supuestamente, según lo que ha manifestado el presidente de Almis, es que los tiene abandonado. Yo con este reporte voy precisamente con Gustavo Bustillo, pues él nos recibe pues para seguir informando aquí en Hoy Mismo hasta La Ceibita La Bella. Así es, buenas noches compañeros, un gusto saludarle, tal y como se ha dicho desde Ceibita La Bella, la novia de Honduras. Pues déjeme contarle, usted amable televidente, un caso positivo ya lamentablemente en el municipio de La Masica, en este departamento de Atlántida. Veamos la información. Las autoridades de salud del departamento de Atlántida reportaron el primer caso de COVID-19 en el municipio de La Masica, Atlántida. Una vez ingresó al hospital, las autoridades del hospital responsablemente del Hospital Atlántida nos informaron del caso sospechoso. Inmediatamente lo que es el equipo municipal
de la Masica se desplazó a hacer lo que es el cerco epidemiológico. Se identificaron todos los pacientes sospechosos, los contactos de este paciente, y pues ya se muestraron también, hay aproximadamente un total de 9 contactos en la Masica que estuvieron cerca de él, que se le tomaron muestras, y pues estas muestras ya fueron enviadas a Tegucigalpa y también están ya en aislamiento prácticamente. Hasta esta fecha se mantienen 46 casos positivos en los distintos municipios del departamento de Atlántida. No obstante, se está a la espera de más de 180 pruebas que fueron enviadas al laboratorio de virología en Tegucigalpa. Actualmente, de los 46 casos confirmados que llevamos de la pandemia en el departamento de Atlántida, tenemos que La Ceiba es el municipio que más casos nos reporta, con 32 casos confirmados. Ante este repunte de casos, las autoridades mantienen diferentes acciones de prevención en los barrios y colonias de los distintos municipios del departamento. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la información que nosotros le brindamos a usted desde el departamento de Atlántida, específicamente en Ciudad Puerto de La Ceiba. Vamos a una pausa comercial en Noticieros Hoy Mismo, ya volvemos. Muy buenas noches, un gusto saludarles a través de Noticieros Hoy Mismo. La eminente reactivación de la economía está en el país, y una de ellas es el rubro del transporte. Salatiel Mejía en conferencias constantes para poder llegar a un acuerdo. Gracias, Omar. Mire, hoy tuvimos acercamiento con miembros de Sanidad. Estoy hablando del doctor Mario Mejía, epidemiólogo, y el presidente de ellos, el doctor Naún Puerto, donde nos están diciendo ellos cómo vamos a salir a trabajar. Nos están diciendo, lamentablemente ellos están pidiendo que solo salgamos a trabajar con un pasajero. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre está pidiendo que sean 3 pasajeros por las medidas de bioseguridad. Ese es el impasse que hay ahorita, pero la buena noticia es que hay una luz en el horizonte, donde nosotros ya vamos a empezar a trabajar sector urbano y sector taxi, que es el cual representamos nosotros en Honduras. ¿Y pueden quedarse equilibradamente en 2? En 2, nos conformamos con 2 y saliendo 1 o 2 días por la semana. Necesitamos salir a trabajar, ya son 58 días sin trabajar. Necesitamos por lo menos llevar alimento, pagar nuestros alquileres, luz, cable, etcétera, porque ya estamos desesperados. Pero ya hay una luz, ¿verdad?, en el camino, donde el acercamiento de hoy estuvo muy bueno y esperamos los resultados para el día de mañana y subsiguientes. Ya estamos en acercamiento, y gracias al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que comanda la licenciada Pivani William, quien presentó un formato para que sean 3 pasajeros. Pero con 2 pasajeros podemos nosotros estar dispuestos a salir a trabajar y a modificar nuestras unidades. Muchas gracias a Salatiel Mejía con esta importante información. Regreso con usted a estudios principales, con usted, licenciado Melgar. Buenas noches. Muy bien, gracias Omar Valenzuela en Ciguatepeque, y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa y a su nuevo servicio de depósito móvil de cheque. Lo puedes depositar en la cuenta desde tu celular a través de la app Ficosa, de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Fallece subcomisionado de la Policía Nacional víctima del COVID-19. Entre los halagos y la discriminación celebran su día enfermeras y enfermeros. Dios nos puso en este lugar, ¿verdad?, para brindar el servicio con todo nuestro corazón, ¿verdad?, y servir a la gente. Personal médico comienza a ocupar espacios asignados para su seguridad en San Pedro Sula. Malestar generalizado entre abonados porque les anunciaron rebaja a la energía eléctrica y lo que les aplicaron es aumento. Las empresas que han estado cerradas mes y medio, 6 semanas, no pueden estar pagando un promedio de energía que no han consumido. Muere migrante hondureño que contrajo el COVID-19 en un centro de detención en Estados Unidos. Esta noche en Porque Nos Importa, el confinamiento aumentó la violencia intrafamiliar. Sufrí maltrato físico, verbal, hubo momentos que me sacaba sangre de la nariz. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa y a su nuevo servicio de depósito móvil de cheque. Lo puedes depositar en la cuenta desde tu celular a través de la app Ficosa, de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Esta es la noticia del día. Junto con el doctor Omar Videa, internista, consultor, que ha estado con el noticiero Hoy Mismo desde el inicio de esta pandemia y estará con nosotros de forma permanente. Se hizo anoche aquí en el noticiero una propuesta de manejo en la primera línea del COVID-19. La terapia propuesta por el doctor Omar Videa es una terapia que él ha denominado maíz. ¿Por qué? Porque se trata de microdacin, acitromicina, ivermectina y zinc.
es el nombre del tratamiento. Catracho viene después. Primero es maíz, microdacin, acitromicina, ivermectina y zinc. ¿Para quién es esta terapia propuesta por el doctor Omar Videa? Bueno, esta terapia es para pacientes asintomáticos, pero confirmados con COVID-19. Y para pacientes que no tienen ni prueba rápida, ni PCR, es decir, que no tienen confirmación de COVID-19, pero que clínicamente tiene un eventual diagnóstico de COVID-19 por los síntomas: tos, dificultad para respirar, o al menos los primeros síntomas: tos, un poco de temperatura, quizás de fiebre, el malestar en el cuerpo. Para esos dos casos, esta es la propuesta del doctor Omar Videa. Un tratamiento que es completamente en su domicilio, en su residencia. Doctor Omar Videa, ¿es así? Buenas noches. Muy buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar, teleaudiencia de hoy mismo. Hemos planteado desde este fin de semana y precisamente el día de ayer una estrategia que venga a complementar el esquema Catracho que ilustres médicos dirigidos por el doctor Miguel Sierra Hoffman, un científico hondureño con una especialidad en enfermedades infecciosas y en cuidados críticos, ha destacado mucho en el norte de los Estados Unidos. Es así de que nosotros hemos establecido un tratamiento que pueda servir en la primera línea de acción con el propósito de reducir el número de casos que pueden llegar al hospital y que potencialmente se conviertan en casos letales en este COVID-19. Primero sería, en todo caso, este tratamiento y eventualmente un paciente se complica, tiene que ir al hospital, el tratamiento es Catracho, ¿correcto? Es correcto, son dos líneas de acción que trabajan sinérgicamente en dos procesos en el cual estaría basado el tratamiento ambulatorio, el tratamiento de ese grupo de personas que consideramos que es significativa, como bien nos planteamos en el ejercicio matemático el día de ayer en el noticiero, que debemos de ir a buscar de manera masiva y no solamente buscarlos, encontrarlos, sino que también, por sobre todo, tratarlos. Muy bien, hoy el doctor Miguel Sierra Hoffman, especialista en enfermedades infecciosas, un científico hondureño que labora en tremendos hospitales en Estados Unidos, ahí en Texas, dio su opinión sobre este tratamiento. Maíz, que es el complemento de Catracho, un tratamiento ideado por el doctor Sierra Hoffman en compañía del doctor Valerio y el doctor Díaz, intensivistas de San Pedro Sula. En las últimas 2 semanas hemos estado trabajando juntos con los médicos de Honduras, el doctor Díaz, el doctor Valerio y el doctor Videa. Y hemos llegado a varios avances. Número 1, por favor, si usted tiene síntomas, levante la mano. El tratamiento existe y se le puede llevar a su casa. No aguante síntomas, no esconda porque no hay nada malo que usted esté enfermo. Sencillamente se le dará el tratamiento. Vamos a usar la técnica maíz y Catracho. En la casa se dará maíz y en el hospital lo recibirá Catracho. Maíz consiste en tomar gárgaras de macrodacin, se le dará la pastilla de acitromicina, ivermectina y zinc. Si con eso no se contiene el virus, lo esperará Catracho en el hospital. Con garra Catracha, con coraje. Afronte esto como los hondureños lo hemos afrontado los problemas por siglos. Catracho consiste en 4 plataformas: dormir boca abajo, anticoagular en la sangre, usar 2 inflamatorios y usar 2 antivirales un poquito más potentes. Honduras, por favor, hay que poner atención, vamos a salir adelante, pero con ánimo, coraje y ganas, lo que Honduras nos ha caracterizado. Viva Honduras, vivan todos los hondureños y vivan todas las enfermeras en su día. Gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Sierra. Su comentario, doctor Videa. Realmente nos enorgullece
hemos venido conversando con el doctor Miguel Sierra, hemos coincidido en la necesidad de un tratamiento temprano. Hemos coincidido que se debe de tener estrategias en las cuales tengamos tratamientos accesibles, de bajo costo y que han demostrado significativamente el descenso de la letalidad en el mundo y no digamos en Honduras. Adaptar un tratamiento bajo la fórmula esta maíz es un tratamiento que la comunidad científica, no solamente nacional, sino que también internacional, dirigido por el doctor Miguel Sierra, ha coincidido. Y hoy hemos tenido una conversación amplia en horas de la mañana, donde hemos discutido estos protocolos y hemos visto la necesidad ya de elevarlo a conversatorios a nivel de las instituciones gubernamentales para poder establecer con una celeridad el tratamiento puesto como norma en esta primera fase. Es por ello que hemos sido convocados por la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, de la cual formamos parte y cuya coordinación es del doctor Neri Cerrato, para poder establecer las explicaciones y ahondar en relación a la dosis, a relación a terminología, a la capacidad logística también para el empleo de esa estrategia que es sumamente sencilla, que le va a permitir a la población que con fármacos en un término de 48 horas la carga viral pueda descender hasta un 99.98%. Creo que el respaldo ha demostrado la unificación que hay de criterios en la comunidad científica a través del noticiero hoy mismo, mis muestras de agradecimiento por permitirnos esta plataforma para poder llegar a la población y no solamente llegar al pueblo hondureño, sino que llegar a la sociedad científica nacional e internacional para buscar los consensos. En este momento no es quien sacó la fórmula, sino que unificamos todos los criterios en función de ese descenso que queremos en un escenario en el cual coincidimos todos. No es promisorio si dejamos que los casos sigan aumentando, porque al elevar el número de casos en hospitalización, el programa o el esquema Catracho puede ser insuficiente cuando se supere la demanda de la atención. Se va a salvar las personas que tengan la posibilidad de conseguirse un cupo, pero el que no tenga posibilidades, aunque se tengan los medicamentos, difícilmente se podrá salvarle la vida. Entonces la estrategia, creo que coincidimos, este grupo de médicos, igual hemos escuchado hoy las opiniones del doctor Díaz y el doctor Valerio, coincidiendo en los criterios de la necesidad de poder integrar en el manejo. Ya el tratamiento Catracho existe ya como protocolo y queremos llevar un protocolo de investigación también de este tratamiento que debe de ir al unísono con la aplicación y la certificación a nivel de las autoridades estatales, sí, para que se formen ya los grupos de medicamentos para poder diseminar en todo el país. Doctor Videa, Catracho y maíz ya están probados de que funcionan. Totalmente. El estudio con, por ejemplo, con Microdacin, hay 22 artículos que la comunidad científica en Honduras, los médicos pueden accesar libremente a conocer este documento, que fue un consenso de expertos después de haber hecho revisiones. No vamos a plantear ningún medicamento que no se haya probado internacionalmente y que se haya certificado su capacidad en relación a disminuir la carga viral. La acitromicina ya es un medicamento ampliamente conocido con su mecanismo de acción, donde bajo ese sinergismo que lo ha demostrado con la hidroxicloroquina o con la ivermectina, han reducido la carga viral. Al usted reducir la carga viral, lógicamente van a pasar los síntomas como una condición leve y no van a progresar a síntomas graves. Pero lo importante de este esquema, sea el maíz en su primera fase, es que usted puede acudir de manera temprana, que nosotros como servidores de salud lo podamos identificar de manera temprana también para poderle brindar este tratamiento. Este tratamiento maíz de manera tardía no tendrá ningún resultado, porque como bien lo dijo el doctor Miguel Sierra, Catracho lo va a esperar en el hospital y esperamos que lo espere con las condiciones para poderlo salvar. Pero olvidémonos de ese escenario.
como el doctor lo ha manifestado, con el maíz en la casa, microdacin, acitromicina, ivermectina y zinc, no tendremos necesidad, a pesar de que se venga el número de casos que se venga. Si tenemos dotado nuestros centros asistenciales, como bien lo hemos conversado preliminarmente con las autoridades de salud, y espero que mañana hayan buenas noticias en relación a la implementación de algo que los expertos están coincidiendo que es una alternativa viable en nuestro país, es una alternativa accesible económicamente y que de la mayoría de estos 4 elementos ya la Secretaría de Salud dispone. Muy bien, brevemente por favor doctor, ¿por qué no hay hidroxicloroquina en el tratamiento de maíz? No hay hidroxicloroquina porque es un medicamento que bien se ha establecido que requiere un monitoreo para esa población que puede cursar con alteraciones en su electrocardiograma, en el QT, o puede llevar a arritmias. Si nosotros, como yo lo veo así, no vamos a tener la capacidad de estarle dando seguimiento al paciente, un número pequeño puede tener esas complicaciones, pero hemos querido, a través de este protocolo, evitar hasta ese número pequeño que no se complique, porque quiero dejarlo bien claro, este es un tratamiento inicial, no es profiláctico, no es preventivo, es tratamiento para las personas que ya tienen síntomas y que solo falta su confirmación, o que son asintomáticos pero con una prueba positiva. Entonces, la posibilidad de que tenga un efecto secundario es nula con este medicamento, o muy poco probable, pero si le damos hidroxicloroquina sí corremos un pequeño riesgo, y podemos dejar a una población con enfermedades cardíacas que no pudiera abarcarlo. En el hospital va catracho con hidroxicloroquina. Sí, esto evidentemente aplicado en tiempo y forma contiene el virus, es decir, evita que los pacientes se compliquen y tengan necesidad de ir al hospital, y también obviamente salva vidas, es decir, contiene el virus y también salva vidas. Como usted lo ha dicho, si esto se aplica de manera temprana, se aplica de manera oportuna, se aplica correctamente, pero para eso lo que se necesita es que en todos los centros de salud del país, o al menos los principales centros de salud del país, en todos los municipios, se tenga el personal indicado con el conocimiento de este tratamiento y el medicamento, doctor, porque si no hay nada estamos. Sí, hoy, licenciado Edgardo Melgar, quiero permitir dar una buena noticia de un conversatorio que tuve con la directora del Hospital de Intibucá, la doctora Alexa Romero, donde nos aclaraba algunos aspectos de una información que se nos había vertido de manera equívoca en el programa en relación a cómo estaba haciendo el manejo allá. Recibí la buena noticia hoy y me llenó de satisfacción el conocer que allá en Intibucá ya están empleando en el manejo de las personas sintomáticas acitromicina, ivermectina y zinc en el manejo. Paciente sintomático ha hecho que hoy el departamento de Intibucá, que ha reportado 11 casos, ya tiene aproximadamente más de 2 semanas sin casos, cuando en una sola comunidad se desarrollaron este tipo de casos, tuvo una intervención temprana, disponía el hospital, porque tiene un programa descentralizado de gestión, disponía de los insumos. ¿Y sabe qué? Todas las personas en este momento no se han tenido que hospitalizar. De hecho, había un hospitalizado que me comentaban que en las próximas horas iba a ser dado de alta. Ese ejemplo queremos que se replique en todos los hospitales, y será importante tener conversatorios con estos directores de hospitales en función de dar las orientaciones y conocer las necesidades que tiene, porque usted bien lo dice, de nada sirve que tengamos esquemas simples, pero que no pueda estar al alcance. Hoy, en esta noche, tengo que decir la siguiente frase: en cada hogar que sea necesario, deberá de haber maíz para parar este COVID-19. Entiendo que no está de venta libre este tratamiento, el de maíz, microdacin, acitromicina, ivermectina, no sé si el zinc, pero por lo menos de 4 o 3 de estos medicamentos se venden con receta médica, y en algunos casos no está de venta en las farmacias incluso. Sí, de hecho existe una regulación ya de estos fármacos en relación a evitar la histeria colectiva en relación a adquirir estos productos. De hecho, hemos sido responsables en no establecer las dosis. Este protocolo tiene dosis. Mañana la Secretaría lo va a conocer en amplio detalle, cómo estaría instaurada esta estrategia para poderle dar la socialización a través del gremio de salud. Pero efectivamente conozco yo que las
Secretaría de Salud, podríamos decir que estos 4 fármacos estaría en un 80% ya listo para el abastecimiento y entendería yo que es un fármaco el que se está gestionando para que en las próximas horas o días se pueda tener. Hay una cantidad ya en existencia que puede ser el punto de partida y esa es la ventaja, que son medicamentos accesibles. Igual en las farmacias para el sector privado tengo conocimiento yo de que están llegando este tipo de medicamentos, este tipo de compuestos para que también la población pueda disponer después de la indicación o prescripción médica, claro, que hay que insistir en ese tema. Tengo reportes que en muchos centros de salud en Choluteca y Valle solo hay acitromicina porque es parte del cuadro básico. De ahí no hay ninguno de los 3. Eso es lo que se requerirá reforzar y créame que el día de mañana haremos esa insistencia ante las máximas autoridades de la Secretaría de Salud para buscar la alternativa viable para poder dotar a estos centros, porque de una u otra manera la acitromicina que han estado dando ha resultado una medida de contención no suficiente, pero ya en algunos centros de salud, en algunos hospitales, están dando lo que hay y han empezado con la acitromicina, pero creo que debemos de reforzar el tratamiento y darlo como es, como la norma lo puede establecer bajo la certificación de la efectividad de esta combinación. Yo estoy muy optimista, licenciado Edgardo Melgar, creo que hemos encontrado consenso y creo que ante la comunidad científica exigiendo la apertura hacia la normatización de estas medidas, de estos protocolos, que no se lo ha venido a inventar ningún médico en Honduras, sino que sencillamente hemos tomado la experiencia mundial para generar una combinación segura y que haga sinergismo, que haga alianza esos 4 medicamentos en función de reducir esa tasa de letalidad que se ha visto que ha bajado, porque en los últimos días el reporte de fallecidos, como usted bien lo conoce, han sido casos que fallecieron días atrás y que todavía por las pruebas no habían sido confirmados. Muy bien. ¿Qué le quiere decir, por ejemplo, a nuestros amables televidentes que están viendo esta noche el programa y que quieren comprar todo esto para tenerlo en casa por si acaso lo llegaran a ocupar? Yo les digo de que tenemos que exigir tanto a las autoridades de gobierno como al sector privado que pueda disponer de suficiente cantidad de medicamento para cuando tenga la necesidad de ser prescrito este medicamento, que nosotros, como le he comentado, hemos tenido experiencias de hace más de 3 semanas ya con esta fórmula que se ha estado probando y que finalmente el día de ayer hemos tomado la decisión, después de concluir esa revisión científica, de proponerla a las máximas autoridades y al pueblo hondureño como una salida viable en este primer nivel de atención. Entonces la población debe de exigir en este momento el abastecimiento de estos productos médicos, farmacológicos, para que cuando sean prescritos puedan estar a la disposición, que no solamente en la existencia actual, sino que se pueda contar, y como usted bien lo expresaba, licenciado Melgar, en este momento es la primera línea la que hay que reforzar. Si bien es cierto, es importante el adquirir hospitales, el fortalecer la unidad de cuidados críticos, pero si nosotros llegamos al ejemplo de Costa Rica, que solo tiene 6 personas hospitalizadas en unidad de cuidados críticos después de 10 semanas de pandemia, lógicamente no vamos a necesitar tanta UCI, no vamos a necesitar tanta cama de hospital. En Costa Rica solamente hay un número de 12 hospitalizados, entonces, ¿por qué no podemos aspirar a través del conocer un tratamiento inicial a esos asintomáticos y a esos sintomáticos en prueba? ¿Cómo no vamos a reducir esta tasa de hospitalización que ahora tenemos actualmente en el país y se puede incrementar en la medida que los casos sigan en ascenso? No tenemos que temer entonces, si tenemos el fortalecimiento de estas terapias farmacológicas, que los casos asciendan. Lógicamente tenemos que buscar a través de esta contención, si la réplica del virus se va reduciendo, menos casos van a haber. Si usted le baja la carga viral a una persona, la posibilidad de contagio se reduce, porque es la capacidad, la cantidad de virus la que vuelve potente esa relación de contagio de persona a persona. Sí, porque por ejemplo el caso de que hay una demanda excesiva de esto, incluso por ejemplo la hidroxicloroquina que se utiliza para otro tipo de enfermedades, como el lupus por ejemplo, y si hay un acaparamiento de esto, pensando en que probablemente lo pueda utilizar para el COVID-19, ¿qué pasa con los pacientes que lo necesitan por otras
patologías. Es importante en el tema de hidroxicloroquina que si usted ve en estos esquemas no aparece en el tratamiento domiciliario, no aparece en el tratamiento ambulatorio. Entonces, pero sí aparece en Catracho, Sí, pero en los hospitalizados. Sí. Significa que para que le den hidroxicloroquina se tendrá que hospitalizar. Mucho ojo con eso. Y ese es el punto donde usted no se lo puede tomar en la casa. Pero igual lo están comprando. El Plaquenil lo están comprando y están dejando sin medicamentos a otras personas que sí lo necesitan por otra enfermedad. Correcto. Entonces hay que buscar la medida de cómo se sigue regulando y llamado a la comunidad médica a que no prescriban este medicamento para que sea comprado por las personas con el objetivo de almacenarlo. Es sencillo. Tenemos nosotros en nuestras manos como médicos un sello, una firma, que si no sale, no hay compra, porque ese medicamento está regulado. Entonces, de una u otra manera, nosotros somos responsables si estamos desabasteciendo a las farmacias con esas prescripciones. No, y que en la farmacia no lo vendan sin receta también, ¿verdad? Totalmente, debe de cumplirse los reglamentos. Muy bien. Para que esto tenga un orden, debe de ser de esa manera. Esperaríamos que mañana ya quede como establecido un protocolo maíz y catracho para el trato del COVID-19 en Honduras, ¿sí o no? Sí, porque les vamos a llevar a esa mesa todo el soporte y sustento científico para que no quede ninguna duda que maíz en casa nos salva del COVID-19 en Honduras. Gracias, doctor Omar Videa es internista. Un gusto. Ha propuesto maíz, el doctor Hoffman ha propuesto catracho junto con el doctor Díaz y el doctor Valerio en San Pedro Sula. Estos 4 médicos científicos que están trabajando arduamente por tener un tratamiento que sea sobre todo accesible, que pueda contener el virus, que pueda evitar que el paciente se pueda agravar y que tenga la necesidad de ir a un hospital con la consecuencia que todos estamos tratando de evitar, de que se llegue a colapsar el sistema de salud. De nuevo, muchas gracias, doctor Omar Videa. Muchas gracias. Esta fue la noticia del día. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera y enfermeros. Estos son los detalles. Carolina Zelaya regresó hoy a sus labores como enfermera profesional luego que mediante una segunda prueba de PCR se le diagnosticó que había vencido el COVID-19. Fue uno de los primeros pacientes en el área de medicina de hombres, ¿verdad? Que el paciente, pues, en la misma desesperación que él tenía problemas para respirar, él se salía del cubículo sin mascarillas, gritando. Y nosotros, la mayoría estamos así, yo creo que es la que veníamos llegando a turno B. Entonces llegó un momento, ¿verdad? Que aunque nosotros ya sabiendo que nosotros estando ya en el cubículo siempre entramos con nuestras medidas de bioseguridad, pero siempre hay un momentito, ¿verdad? Que todos estamos expuestos. ¿Hubo algún momento crítico en su salud? ¿Usted sintió eso? Sí, fueron como 4 días que sí me encamó. Porque el dolor de cuerpo parecía como el chikungunya, que a uno le duele todas las articulaciones y todo eso. Estuve solo durmiendo, se me quitó el apetito. Bueno, yo no soy de mucho apetito, pero se me fue. No sentía sabor a la comida. Y la tos, y la tos, y la tos. Sin embargo, las mujeres de blanco del Instituto Hondureño de Seguridad Social siguen recibiendo el rechazo de la población hondureña solo porque están en la primera línea combatiendo el COVID-19. Me ayudó mi amiga, me vino a dejar, me auxilió, me dio posada en su casa y yo estoy yendo a mi casa esporádicamente. Y ahorita tengo, la última vez que me vine a mi casa fue el 24 de abril. Tengo ya 17, 18 días de no ir a mi casa. Estaba yendo cada 5, 8 días, un día de descanso, me venía solo para que, viene esporádicamente ya, pero ahorita tengo ya 17 días de no ir. Mi hija está que, mami, te quiero ver, y mi esposo, ellos dos están solitos en mi casa. Elvia Martínez es otra enfermera que relata el sentimiento en su carrera en este día especial, al conocer que un paciente es retirado de la unidad de cuidados intensivos superando el COVID-19. Teníamos miedo de llevar eso a la casa, de ver cómo nos cómo nos podía afectar a nosotros, a nosotras mismas. Pero con el tiempo va pasando. Con el tiempo, las 8 horas que usted está con su traje, las 8 horas que usted está con mascarilla, lentes,
eso ya llega un momento de que hasta su cuerpo dice, lo podemos hacer. El corazón de estas guerreras es inmenso. Han llorado junto a familiares de pacientes que han muerto por COVID-19 y han sonreído con los que han logrado burlar esta dura prueba. A todas, muchas gracias por continuar en la primera línea de batalla salvando vidas, y también a las que ya no están con nosotros porque ofrendaron su vida en esta pandemia. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Con aplausos reciben a una enfermera en la colonia El Manantial en la capital de Honduras. Valentía, compromiso y sacrificio son parte de las cualidades de las enfermeras y enfermeros que celebraron su día trabajando. 24 años, a mucha honra, ¿verdad? Y Dios nos puso en este lugar, ¿verdad? Para brindar el servicio con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y servir a la gente, ¿verdad? Servir a nuestro pueblo de la mejor manera. Los enfermeros trabajan con vocación, esmero y empatía. Ya ahorita 13 años en la enfermería y agradecido con Dios por la enorme oportunidad. Creo que este es un enorme gesto el que realizamos y no solo un gesto, sino una enorme vocación de la cual agradecemos cada día, ver sonreír a los pacientes cuando se van sanos de este hospital. Más de 40 enfermeras están con COVID-19 positivo. Bueno, son más de 40 las compañeras confirmadas por COVID-19 y hay un poco más de 60 compañeras en aislamiento en este momento por haber tenido contacto con pacientes positivos. Nosotros seguimos el proceso con la Secretaría de Salud, sobre todo con la Ministra de Salud, para que se continúe abasteciendo el equipo de protección personal. Las enfermeras y enfermeros hacen el llamado a la población a no ser estigmatizados en los barrios y las colonias. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Felicidades y nuestro agradecimiento y reconocimiento eterno a todas y a todos. A continuación, la licenciada Ana María Villa de Cafati, con la sección Porque nos importa. El confinamiento obligado para evitar que se extienda la pandemia del COVID-19 debería ser un tiempo aprovechado para reflexionar y unir a los miembros del hogar. Pero es increíble, ocurre todo lo contrario. El confinamiento se ha convertido en una pesadilla para muchas familias. Hay hombres que consideran que han perdido su libertad y pierden la paciencia al estar encerrados. Los irritan las presiones sociales, económicas, a lo que se suma el temor de ser víctima de la pandemia y empiezan a ser presa de la ansiedad. Esta presión busca una salida y es cuando explosiona y sale a flote el machismo. Es entonces cuando el hombre descarga su frustración en sus seres más cercanos, como su compañera de hogar, hijos y los que con él conviven, y que son los que al final realmente viven una verdadera pesadilla al sufrir maltrato físico y psicológico. Según las estadísticas del Sistema Nacional de Emergencias 911, de enero a la fecha registran más de 50,000 denuncias de violencia intrafamiliar. Y en los más de 2 meses de confinamiento se contabilizan 20,000, es decir, que son presentadas entre 400 y 450 a diario. A continuación, los detalles con Rodolfo Velázquez. Lo que comenzó como una historia de amor se transforma en una verdadera pesadilla, en cuyas páginas están atrapados miles de hogares hondureños contagiados por el virus de la violencia. Me agarra del pelo, del cuello, con lo que hay. Agarra cuchillos y me los pasa por el colchón donde yo duermo en cama. Sufrí maltrato físico, verbal. Hubo momentos que me sacaba sangre de la nariz. La violencia intrafamiliar no tiene cuarentena, ni hace un cese al maltrato por la pandemia. Se refleja como agresión verbal, física, psicológica, económica y sexual. Estaba acostada. Como dormimos en el mismo cuarto todo, él se levantó en la madrugada de mí. Y entonces me dijo que me dejara, que no iba a salir a abrazar. Y yo le dije que no, porque yo era su hija y me tenía que lastimar. Estaba en mi casa y con mi familia y mis hermanos. Y mi hermano abusó de mí 2 veces. Y entonces yo tuve que lo denunciar y mi mamá se sintió mal. El Sistema Nacional de Emergencias 911
revela un registro preocupante de denuncias de violencia intrafamiliar en el presente año. Sí, ya en este tema de violencia doméstica intrafamiliar ya sobrepasamos las 50.000 denuncias al mes de mayo. El mes de mayo no ha cerrado, aún no podemos dar las cifras oficiales, pero sí ya sobrepasa las 50.000 denuncias. Las denuncias de maltrato, abuso, violencia y abuso sexual se están dando cotidianamente en los hogares y se están dando en el entorno que debería ser por excelencia el entorno que les protege, les cuida y les respeta. Las denuncias aumentaron en un 20% solo en lo que va del periodo de aislamiento preventivo por COVID-19. En estos 2 meses que llevamos ya superamos las 20.000 denuncias. Nosotros rondamos entre las 400, 450 denuncias diarias de violencia intrafamiliar a nivel nacional. La policía no tiene capacidad para atender esta enorme llamada de auxilio de las mujeres. Violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar son los términos que se dan a la violencia que se da únicamente en el ambiente de convivencia familiar. La violencia no es excluyente en el seno de la familia. Los excesos no distinguen sexo ni edad. Y igual que el COVID no discrimina, la violencia tampoco discrimina entre clases sociales, entre niñas, adolescentes, mujeres y a veces hasta hombres también. En esto las mujeres se llevan la peor parte precisamente porque no tienen los recursos emocionales, económicos y de redes familiares que las apoyen para salir de esta violencia. Son varios los factores que influyen para que los ánimos se exacerben en este tiempo de aislamiento social. Se recomienda que aunque estemos en confinamiento en una misma casa, hagamos actividades diferentes y si es posible que estemos en espacios diferentes. Familias con hogares donde viven 10, 12 personas en cuartos pequeños difícilmente podrán tener esa convivencia física, ese distanciamiento social, si sus condiciones de pobreza les impiden esta situación. Ningún tipo de violencia es normal. Nada lo justifica y bajo ningún motivo debe ser aceptada. Que la mujer no se calle, que la mujer no justifique que es porque ella lo provocó. La mujer debe aprender a respetarse y a mejorar su autoestima. Es importante que haya denuncia, porque ¿cómo va usted a combatir algo si no hay esa denuncia? Como gobierno, nosotros tenemos la obligación de ver cómo mejoramos esa respuesta para las personas víctimas de violencia. Denunciar no es un deber exclusivo de las víctimas. Cualquiera que conoce una situación de violencia en una familia lo puede hacer. Durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 se han presentado 310 denuncias, de las cuales 147 se ha realizado ya las audiencias. A todas estas se les han impuesto las medidas de seguridad establecidas en el artículo 6 de la Ley contra la Violencia Doméstica, la cual refiere que se deberá separar al denunciado del hogar que comparte con la víctima. Se han evacuado solo en la capital de la República 55 audiencias por violencia doméstica, de las cuales en su mayoría se ha dictado sentencia con lugar y se han interpuesto los mecanismos de protección para las usuarias. Además, se debe diseñar un protocolo de atención a víctimas domésticas durante la emergencia. Mire, lo que ocurre es que por violencia doméstica no hay cárcel. Así de sencillo, no hay cárcel. Esta es una falta que se paga con medidas administrativas. La alcaldía municipal manda a hacer trabajo comunitario. Es muy importante recordarle a la ciudadanía que el juzgado contra la violencia doméstica se encuentra con personal de turno y también el juzgado de paz móvil en este momento se encuentra atendiendo casos de violencia doméstica. Esto con el objetivo de brindar un mejor y mayor acceso de justicia a la ciudadanía en este momento de crisis generado por la pandemia del COVID-19. Los expertos acuerdan que el primer paso para combatir la violencia es la denuncia oportuna, que evitará que una agresión se convierta en tragedia. El número de denuncias contra la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, como vimos, se ha acrecentado mucho más en los últimos años, pero esto solo es la punta del iceberg, porque por cada denunciado hay mucho más que no trascienden.
Lo que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de los niños han cuestionado, que en este nuevo Código Penal se reducen las penas a delitos que tienen que ver con violencia sexual, agresiones a las mujeres, violaciones y hostigamiento sexual a menores. Es por eso que es urgente que el Congreso Nacional atienda este reclamo, pero sobre todo revisar lo concerniente a la violación especial, este tipo de vejamen y abuso a los menores de edad que marca de por vida a la víctima y que por lo tanto el agresor debe recibir un castigo ejemplar de muchos años en la cárcel definitivamente. No podemos retroceder. Nos unimos al clamor de las mujeres y niños, demandamos de sanciones más drásticas que castiguen con todo el rigor a los infractores, pero también de una investigación científica oportuna y acertada que permita contar con todos los medios de prueba para que a los jueces no les tiemble la mano a la hora de firmar una sentencia condenatoria. Honduras está en nuestras manos, hagámosla crecer. Vamos a hacer una pausa comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, hace aproximadamente un mes conversamos con ellos, hoy lo haremos de nuevo. Se trata del comando de batas blancas que se ha establecido en San Pedro Sula para atender todo lo que está pasando en el departamento de Cortés y departamentos aledaños frente a esta pandemia del COVID-19. Vamos a conversar no solo con el subsecretario de Salud, don Roberto Cosenza, sino también con el director del Laboratorio de Virología ahí en San Pedro Sula, el director de Leonardo Martínez, la directora del Catarino Rivas, además de los responsables de San Pedro Sula, la región sanitaria de San Pedro Sula y la departamental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a la atención médica? ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad de fallecidos en esos dos hospitales? Cuando regresemos de la pausa comercial, no se lo pierda. Hace quizás un mes, un poco más de un mes, conversamos con el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, que está a cargo de lo que está pasando en el departamento de Cortés y alrededores ante la pandemia del COVID-19. Él logró conformar allí lo que denominó un comando de batas blancas y logró estructurar y organizar este comando de batas blancas para definir una estrategia y hacerle frente de manera correcta, oportuna y eficiente al COVID-19. Y hemos hablado mucho con el doctor Roberto Cosenza sobre que evidentemente ya hay un tratamiento, tanto el preventivo, el de la primera fase, que podría ser el maíz, y catracho en fase de hospitalización. Pero es precisamente lo que no queremos, que los pacientes tengan la necesidad de hospitalizarse. Pero en el dado caso que necesiten hospitalizarse, conversamos con el doctor Cosenza sobre la necesidad de que tanto el Catarino Rivas como el Leonardo Martínez, el Seguro Social en San Pedro Sula, tengan todo lo necesario en el dado caso que se presente una avalancha de pacientes con COVID-19. En el dado caso que se ponga en riesgo el sistema de salud, de colapsar el sistema de salud, de que se llegue el momento en que usted tenga que decidir ahí en el UCI, en la puerta de UCI, de estos tres hospitales que son COVID en San Pedro Sula hasta el momento, quién entra a UCI y quién no entra a UCI, porque el que entra a UCI sabe que tiene pocas probabilidades de sobrevivir, pero que dependiendo de su condición tiene más o menos expectativa de vida. Para no llegar a eso, son estos tratamientos. Pero en el caso que se necesite llegar a una hospitalización, ¿cómo se encuentra en este momento San Pedro Sula la atención en estos hospitales del país? Para eso está el doctor Cosenza esta noche aquí. Después de un mes volvemos a juntarnos, doctor, con todo su equipo. Y la primera pregunta, ¿en qué hemos avanzado en un mes de la conformación de este comando de batas blancas? Buenas noches. Sí, buenas noches, Ricardo. Un saludo al estudio y a todo el pueblo hondureño que en este momento nos está viendo. De igual forma, quiero felicitar a todas las enfermeras de mi querida Honduras, que sé que este día no han podido celebrar como ellas se lo merecen, pero sí realmente están trabajando, se están enfrentando como primera línea, atendiendo a los pacientes de COVID-19 en esta pandemia, y no solo en la pandemia de COVID-19, sino que también
de otras enfermedades, porque los hospitales no han dejado de trabajar, continúan dando esa atención de los servicios de salud que se requieren en las enfermedades como la hipertensión arterial, asma bronquial, los diabéticos, los enfermos oncológicos, los enfermos renales. A toda esta población se sigue atendiendo de igual forma. En los establecimientos de salud se continúan realizando las vacunas para evitar enfermarnos de otras enfermedades y no entrar en otra emergencia más en el país. Así de que hemos realizado un trabajo, lo estamos haciendo y vamos a continuar trabajando por Honduras. En este momento yo le aseguro al departamento de Cortés que nos hemos afianzado, hemos aumentado la capacidad de respuesta tanto en los hospitales como en el primer nivel. Hoy en día estamos fortalecidos en el sistema de salud. Lamentablemente, los médicos han adquirido una experiencia, nuestros colegas en estos hospitales. Hay un tratamiento que lleva esperanza para todos los hondureños. Creo que Dios ha sido grande con nosotros, nos ha dado todo el tiempo para prepararnos, nos ha dado el tiempo donde ha iluminado a este equipo de colegas intensivistas que han estado al frente de esta pandemia para que ya se tengan resultados de este tratamiento que se está aplicando y de un tratamiento que se está aplicando en las diferentes etapas de la enfermedad. Hemos estado trabajando fuertemente. Hoy en día estamos llevando hasta los hogares estos medicamentos que ya se tienen disponibles en las diferentes regiones para evitar de que el paciente ocupe una cama dentro de un hospital. Así es. ¿Me podría permitir conversar un par de minutos, por favor, con los miembros de este comando de batas blancas para iniciar, si fuera posible, con el doctor Carlos Leicelar en representación del laboratorio de virología que se ha organizado, que se ha provisto ahí en San Pedro Sula para hacer las pruebas PCR. ¿Me escucha el doctor Leicelar? Sí, señor Melgar, le escucho. Muchas gracias, doctor Leicelar. ¿Cuántas pruebas está haciendo en este momento el laboratorio de virología en San Pedro Sula? En este momento, el día de hoy, hemos llegado a hacer un reporte de 221 pruebas, señor Melgar. 200. ¿Cuántas hacen a diario, doctor Leicelar? Diariamente, bueno, hemos comenzado, esta ha sido una historia, como usted lo ha mencionado, de hace un mes. Más o menos en pantalla están más o menos la capacidad de respuesta que ha tenido el Laboratorio de Biología Molecular de Cortés, haciendo un total de muestras que lo vamos a presentar al final. Sin embargo, también hemos realizado este fin de semana la mora que existía, digamos, en Tegucigalpa, en el Laboratorio Nacional de Virología, que eran 370 muestras. Ahí ve cómo aparecen resultados para también dar un gran total. Si nos puedes pasar la diapositiva, esto es lo que hemos hecho hasta el momento en 16 días, en 17 días de estar abierto el Laboratorio de Biología Molecular de Cortés, un promedio de 128 muestras procesadas diarias para un gran total de 2.178 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Cortés. No sé si tiene alguna consulta, señor Melgar. Sí, por ejemplo, de esas muestras, de 2.178 le está dando a usted positivas 1.177, más del 50%. El 55%, para ser un poco más exacto. Muy bien, gracias, doctor. El 55% de las pruebas que ha hecho PCR, el Laboratorio de Virología en Cortés, son positivas. Doctor, esas pruebas obviamente vienen no solo de Cortés, sino que vienen de otros departamentos. Sí, definitivamente de la zona noroccidental, está hablando de Lloro, de Santa Bárbara, de Copán, de Ocotepeque y todos los municipios del departamento de Cortés. Esas 128 muestras procesadas diarias, dice abajo actualmente 75 muestras procesándose. Entonces, ¿cuántas procesa al día?
Bueno, quiero dar un anuncio que a partir del día de ayer, lunes 11 de mayo, el Laboratorio de Biología Molecular de Cortés ya ha abierto durante 24 horas al día. O sea, 24/7 ya, a partir de ayer va a estar trabajando 24/7 ya con el personal capacitado, lo que nos va a permitir una mayor capacidad de respuesta de lo que usted ve en pantalla. Muy bien. O sea, a partir de esta semana, ayer lunes, están trabajando 24/7 en el Laboratorio de Virología en San Pedro Sula. ¿Ya usted cuenta con el personal ahí, con el conocimiento necesario para hacer este trabajo? Sí, hay un grupo de 17 microbiólogos capacitados ya para realizar los diferentes horarios 24 horas al día. Sí, y eso le permite entonces procesar ¿cuántas al día aproximadamente, doctor? Bueno, hemos ido aumentando. Primero eran 46 porque solo teníamos algunos turnos, estábamos capacitándonos, luego fueron 96. Luego fuimos 121 y el día de hoy han sido 221 muestras procesadas. Qué bueno. Y esperamos seguir aumentando esa capacidad de respuesta. ¿Tienen los kits, tienen los reactivos para hacer eso? ¿Cuentan con el material, los insumos para hacer para ir aumentando esa cantidad de pruebas? En este momento sí, contamos con los insumos necesarios para realizar todas estas pruebas de PCR en tiempo real. Sin embargo, usted tiene razón, hablamos de una sostenibilidad. Diariamente estamos reuniéndonos con las autoridades, con el doctor Cosenza, que nos ha venido a dar un empuje aquí en el departamento, y para hablar de esa sostenibilidad que usted habla. Y definitivamente sí, en este momento sí contamos con todos los insumos necesarios y el reactivo necesario para realizar estas pruebas y tener una mayor capacidad de respuesta también. ¿Tendría, como por decir algo, reactivo como para seguir haciendo no menos de 200 pruebas de aquí al viernes o para 2 semanas? ¿O para más? De hecho, tenemos reactivo para más o menos 3 o 4 semanas más. Muy bien, 3 o 4 semanas más. Estas 221 pruebas que me dice que hicieron hoy, ¿son parte de la mora que se tenía o son pruebas que entraron ayer y que el resultado es hoy? No, como le mostré en las diapositivas anteriores, la mora que teníamos en Tegucigalpa, que esa es la que ustedes ven en pantalla, era de 370. Ajá, estas fueron realizadas el fin de semana, entre sábado y domingo, lo que indica que las 221 pruebas de ahora son ya parte de de las muestras diarias que entran del laboratorio metropolitano de la región metropolitana de aquí de Cortés. O sea que esas 221, es decir, ¿no hay mora de pruebas en San Pedro Sula? En este momento no, señor Mercado, en este momento no hay mora, más que la mora diaria, digamos, que va entrando. Claro. Por ejemplo, si una muestra entró, estas 221... que usted dice que se hicieron hoy, doctor Leicelar, ¿cuándo entraron? Es decir, sí, ¿cuándo entraron y cuándo se dará el resultado? Entraron el día de ayer por la mañana y hoy se ha emitido un resultado. Sin embargo, quiero hacer ver también que una prueba de biología molecular es una prueba bastante trabajosa, bastante larga. Lo es. Digamos que del 10 días o 15 días que se estaba dando un resultado, no porque el Laboratorio Nacional de Virología quisiera hacerlo, sino porque justamente se le juntó todo el país y no teníamos esa capacidad de respuesta. Ahorita estamos hablando de más o menos 48 horas para dar un resultado una vez tomada la muestra. Porque debe recordar que esta muestra lleva un proceso preanalítico, que es el proceso de exprimido que se hace en la región metropolitana del país. Claro. Y como hemos hablado con el doctor Cosenza y con usted, doctor Leicelar, y los demás amigos que son autoridades de salud en el norte del país, en el departamento de Cortés, no se trata en este momento de vender ilusiones, de dar falsas expectativas a la población, sino que poner las cosas en blanco y negro. Es decir, tenemos grandes limitaciones, eso está claro, tenemos años de rezago en el tema de salud, eso está claro también. Y este es el momento más bien de juntar talento, de juntar capacidades, buenas voluntades para que esta cuestión salga bien. De eso se trata. Pero poner las cosas en blanco y negro siempre. Eso sí. Va conmigo, doctor Leicelar.
Es correcto, Sí. así como usted lo ha dicho. Muy bien. Entonces sí tenemos reactivos, trabajan ya 24/7, han sacado la mora, la deuda que se tenía en cuanto a pruebas. Esas 221 entraron ayer, hoy se da el resultado, pero generalmente toma 48 horas. Generalmente toma 48 horas por Dar el el proceso resultado. de exprimido que se hace en la región metropolitana. Muy bien. Otra pregunta. Me pareció ver una gráfica ahí de algunos otros laboratorios privados que están también dando PCR en San Pedro Sula. De hecho, sí, exactamente, los laboratorios privados, hay 3 laboratorios privados que están contribuyendo a la realización de pruebas de PCR en tiempo real. Estos están aportándonos un promedio de 30 muestras diarias en resultados, que viene a aumentar la capacidad diagnóstica de este laboratorio de biología molecular. Sí. Entonces me está diciendo que el laboratorio de biología molecular hoy en San Pedro Sula, hoy procesó 221 y en laboratorios privados, ¿cuántas fueron? 52, 60. 30, pero las 30 están incluidas dentro de esas 221, hay que aclararlo. Ah, bueno. Vamos aclarando el panorama entonces. ¿Cuántas hizo el laboratorio de virología que tiene usted bajo su responsabilidad? Bueno, habría que restar las 221 menos 30, está hablando de 191 muestras procesadas. Vamos a ver, si usted me dice que el laboratorio de privados tienen 22 que salieron positivas PCR, 30 PCR que salieron negativas y 8 que deben repetir, ahí son 60. Es correcto, 60, pero está hablando de que este reporte es desde que comenzaron los laboratorios privados a darnos el servicio, que es lunes y martes. Bueno, entonces, ¿cuántas tendríamos entre el laboratorio de virología y los laboratorios privados? Son 221 hoy. Es correcto. ¿Y eso que me dice que repetir esas 8 en laboratorios privados, por qué? Siempre existen en todos los laboratorios, no solo en los laboratorios privados, no solo en cuanto a COVID-19, muestras que están en un rango límite y que para dar un resultado de calidad hay que verificarlas y no atrevernos a dar una positividad o una negatividad antes de repetir una muestra. Muy bien. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche, doctor Lecelar? El mensaje que le dejo a la población es un poco continuando lo que ha dicho el doctor Cosenza. Ya, gracias a Dios, tenemos un laboratorio de biología molecular que está 24 horas, que cada día sus doctores están más comprometidos con la población y que nos comprometemos a dar el paso extra para combatir esta pandemia que tan angustiados nos tiene desde hace más de 2 meses. Otra cosa, doctor Lecelar, usted me dijo que el 55% de esas 221 resultaron positivas. Es correcto. ¿Es algo que le preocupa, obviamente, 55% positivas hoy en Cortés? Bueno, en algún sentido no es... Bueno, es preocupante cuando usted ve una positividad, pero si lo ve desde el punto de vista científico, digamos, significa que el 55% de la población podría estar infectada, lo que significa que el virus ya no tiene muchos blancos vírgenes para contaminar y podríamos estar hablando de que el virus podría bajar un poco su virulencia y un poco su agresividad al no tener ya más personas que no han sido contaminadas. Más bien es al contrario. Doctor, y yo creo que comparte conmigo, el país debería estar haciendo mínimo 1000 PCR al día. ¿Está de acuerdo, verdad? Y que estamos muy lentos y muy lejos. Estoy completamente de acuerdo. Y que estamos muy lejos de llegar al objetivo, al menos hoy. Al menos el día de ahora sí, pero a mediano y corto plazo no quisiera atreverme a dar algún tipo de noticias. Pero Mejor. sí a mediano y corto plazo podría yo atreverme a esa capacidad diagnóstica. Sí, pero sé que hemos avanzado, no se puede desconocer, pero sí necesitamos acelerar un poco más este paso. Muchas gracias, doctor Lecelar, por su comparecencia esta noche. A usted, señor. Gracias, muy amable. Vamos a conversar, si es posible, con la jefa de la región metropolitana de San Pedro Sula, la doctora Lesbia Villatoro. Ella es la responsable de todo lo que está pasando en San Pedro Sula y de lo que se está haciendo en San Pedro Sula. ¿Es así, doctora?
Muy buenas noches, licenciado Melgar. Sí, a partir de hace 2 semanas pues estoy al pie ahorita a cargo de la Región Metropolitana de Salud. ¿Cuál es su principal preocupación en este momento? En este momento pues estamos viendo que no se ha logrado una contención de casos a nivel comunitario debido a que han habido pues restricciones que han sido absolutas, pero la población hasta cierto punto no ha sido respetuosa y no las ha acatado en su totalidad. No hay una contención de forma comunitaria, es decir, el virus anda del timbo al tambo en San Pedro Sula, anda libremente en San Pedro Sula. Así es, ya estamos en una fase 4 de transmisión comunitaria, donde esto significa que pueden haber muchos casos asintomáticos. Según los estudios, el 30% de los casos cursa asintomático y esto significa que en algún momento pues, puede contaminar al resto. ¿Le preocupa a usted la positividad de los casos de contagio en San Pedro Sula, particularmente en el municipio de San Pedro Sula? Bien, nosotros tenemos en cuanto a las muestras de la Región Metropolitana de Salud un 40% de positividad. Ya lo explicaba el doctor Leitzelar, pues que existe hasta cierto punto una inmunidad que se está manifestando en este momento y hay pacientes pues que se están diagnosticando porque nosotros estamos sospechando los casos en campo y tratando pues en este momento de hacer la intervención para evitar que siga la explosión de casos. ¿Qué gráfica tiene ahí atrás, tienen en ese monitor? Si la pudiera explicar, por favor, doctora. Esta gráfica me presenta a mí la situación actual de la situación de San Pedro Sula, donde actualmente tenemos 883 casos confirmados, obtenidos de una toma de muestras de 2.183. Le explicaba que esto significa un 40% de positividad y tenemos en este momento 939 resultados que han resultado negativos. ¿Cuáles son los barrios o colonias, la zona en San Pedro Sula que está siendo más afectada por el COVID-19, doctora? La zona que está siendo más afectada es el distrito sureste, donde hay barrios que tienen una alta densidad poblacional, barrio Medina, barrio Cabañas. Estamos hablando también de Sunseri, donde estamos haciendo las intervenciones desde hace 2 semanas para poder darle seguimiento a los casos confirmados y hacer una búsqueda activa de casos sospechosos. Imagínense que en San Pedro Sula, doctora, hay 1.027 casos confirmados. De esos 1.027 casos confirmados, ¿cuántos cree usted que podrían estar ahí en realidad? ¿Unos 10.000? ¿Solo en San Pedro Sula? En este momento, licenciado Melgar, el número reproductivo es de 3. Eso significa que cada caso me infecta a 3. Entonces tendríamos aproximadamente 3.000 casos más de los que ya tenemos confirmados. O sea, ¿usted cree que la curva en San Pedro Sula continuará ascendiendo? Lamentablemente sí, pero estamos tratando para poder captar la mayor cantidad de casos a nivel comunitario para poder hacer una intervención en cuanto a tratamiento, que ya tenemos la oportunidad de brindar el tratamiento a nivel comunitario con estos equipos de respuesta rápida que están haciendo las intervenciones a nivel de las comunidades para iniciar un tratamiento antes de tener el resultado de un PCR. ¿Qué es ese abordaje a nivel comunitario? ¿Puede explicarlo, por favor? Claro, con gusto. Los equipos de respuesta rápida, licenciado Melgar, son equipos multidisciplinarios que están conformados por médicos, están conformados por técnicos de salud ambiental, licenciadas en enfermería y hemos ido incorporando microbiólogos para que en el campo pues hagamos una detección temprana de estos casos, dar un aislamiento y un tratamiento oportuno para evitar que ellos sigan exponiendo al resto de la población. ¿Cómo deciden dónde ir y a quién tomarle muestras? Se decide en cuanto a la cantidad de casos que van surgiendo día a día en los lugares donde tenemos más cantidad de casos. Okay. Es una planificación que se va realizando día a día según conforme vayamos obteniendo más resultados. Ese cuadro me parece interesante, creo que es el de los barrios y colonias donde se ha visitado. Este es los establecimientos de salud que pertenecen a la red de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, muy bien, donde se ha dado seguimiento en cuanto a los equipos de respuesta rápida. Esos son los centros de salud en San Pedro Sula.
Así es, donde hay varias dependencias y varias localidades. Estamos viendo pues los resultados aquí en total, donde hemos dado seguimiento a 681 casos confirmados, de los cuales hemos encontrado en casa 227 y a los cuales se les ha dado un abordaje. A partir de esto, pues hemos contactado 480 casos que han sido confirmados como sospechosos y de los cuales en este momento 47 se les ha tomado prueba para poder diagnosticar COVID-19. Doctora Villatoro, estos casos que se han diagnosticado COVID-19, ¿es que ustedes los han detectado en la casa o que el paciente va al centro de salud? Estos casos, como son dentro del abordaje del equipo de respuesta rápida, se realiza una investigación epidemiológica en donde estamos descartando síntomas, estamos confirmando contactos para poder realizar en el campo el diagnóstico oportuno del caso. Sí, eso quiero que me explique un poco mejor. Es decir, ¿ustedes van al lugar y ahí los han detectado o es que van al centro de salud? ¿De qué manera? No, vamos al lugar, licenciado Melgar. Sí. Tenemos pues los interrogatorios que se aplican para poder hacer un diagnóstico clínico, porque esto es base clínica para poder decidir si el paciente pues entra en una definición de caso. Sí. ¿Y le ha sorprendido la cantidad de casos que ha encontrado positivos en casa? Sí, la verdad sí, porque como le explico, hemos dado seguimiento a más de 20 barrios y colonias y hemos encontrado pues aproximadamente 47 casos sospechosos. Sí. Eso significa que se va a poder hacer la contención de esos 50 casos para evitar que ellos sigan pues infectando otra cantidad de personas. ¿Y en los barrios y colonias les abren las puertas? Tenemos cierta reactividad de la población. Han habido colonias donde lamentablemente pues los equipos son agredidos verbalmente y estamos tratando de concientizar a la población porque realmente es un esfuerzo grande que hacen estos equipos a sol, a sombra, están con esos equipos de protección personal a 40 grados aquí en la ciudad de San Pedro Sula y realmente sí necesitamos el apoyo y la solidaridad de la población para poder continuar realizando nuestra labor. ¿Y esos barrios y colonias a los que ustedes van es donde más se han reportado casos confirmados, ya sea por la visita o porque el paciente ha ido al centro de salud o al hospital? Bien, le explico. Aquí a nivel de San Pedro Sula hemos habilitado una clínica de triaje que se ubica en el Colegio de Ingenieros Civiles, donde a la fecha, en aproximadamente un mes de apertura, hemos atendido más de 2.000 personas. Unos los captamos a ese nivel y les damos seguimiento cuando ya tenemos el resultado confirmado y otros son referidos de centros de salud y de hospitales. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando un paciente sale positivo pero asintomático o sale positivo y tiene los primeros síntomas? ¿Qué hacen con él? ¿Lo mandan de nuevo a su casa y...? Bien, en este momento pues se está tratando al paciente sospechoso, se le está dando el tratamiento antes de tener confirmado el resultado. Las medidas pues son de aislamiento en casa y se le da la educación respectiva para que él esté con todas las medidas de seguridad en casa, que tenga pues todas las medidas de higiene, protección, para que evite pues contaminar al resto de personas que están dentro de su casa. Doctora, ¿y realmente se le da seguimiento a ese paciente que está en su casa? Se le da vía telefónica, licenciado Melgar. ¿Todos los días se le llama? Un equipo de médicos en servicio social. ¿Todos los días se le llama? Sí, se le llama diariamente, vía telefónica. ¿Y contestan? La mayoría sí. Hay pacientes que cuando les llamamos se encuentran en la calle y es donde tratamos pues de llamar a la conciencia del paciente porque realmente está esperando en casa un periodo de cuarentena y es donde nosotros esperamos que él no salga para evitar pues contaminar al resto. O sea, le dan seguimiento, es decir, lo mandan a su casa, le dan tratamiento, le dan seguimiento y de repente no está en casa. Así nos ha ocurrido y pues esta es la parte donde tenemos que fortalecer más a nivel de educación. Sí. Claro, claro. ¿Qué tratamiento, qué medicamento le están entregando a este paciente que no está confirmado, pero lo mandan a su casa y clínicamente ustedes creen que es sospechoso de COVID-19?
pues estamos manejando el protocolo que han instaurado los compañeros aquí intensivistas desde la semana pasada. Se les brinda pues medicamentos como acitromicina, la hidroxicloroquina, se le ha agregado colchicina al tratamiento y pues los enjuagues orales con microdacin para poder realizar durante 5 días el tratamiento. Eso de la hidroxicloroquina es un poquito arriesgado, me parece, según lo que he escuchado de los expertos en relación a algunas reacciones que podría tener un paciente. Siempre se administra, licenciado Melgar, pues haciendo un interrogatorio y descartando que tenga una condición patológica como hipertensión arterial o algún factor de riesgo como cardiopatías y se evalúa el riesgo para poder administrarlo. Muy bien, muy bien. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y yo quisiera que nos dejara un mensaje, por favor, usted como responsable del área de la salud en San Pedro Sula. Yo lo que llamo es pues a la población a ser solidarios con los equipos de respuesta rápida que permitan pues a estos equipos realizar sus actividades y a nosotros de forma personal llamo a la responsabilidad ciudadana porque realmente depende de cada uno de nosotros tomar las medidas de distanciamiento, usar la mascarilla, utilizar la higiene de manos de forma adecuada para evitar propagar este virus. Doctora Lesbia Villatoro, le preguntaba sobre los barrios o colonias con más casos en San Pedro Sula. Barrio Cabañas tiene 39 casos, Barrio Medina tiene 28 casos, Jardines del Valle tiene 21 casos, la Colonia Satélite 21 casos, La Pradera 19, Montefresco 18, La Rivera Hernández 18, Santa Marta 18, el Barrio Sunseri tiene 17, la Vía Florencia 17. Este sería como el top 10, es decir, los 10 barrios o colonias con más casos de COVID-19 en San Pedro Sula. Cabañas, Medina, Jardines del Valle, Satélite, La Pradera, Montefresco, Rivera Hernández, Santa Marta, Sunseri y Villa Florencia. O sea, el que menos tiene es 17 y el que más 39. Así es. ¿Qué está haciendo? Y es donde hemos focalizado los esfuerzos para dar seguimiento a nivel comunitario. Ajá, muy bien, muy bien. Es decir, darle seguimiento y la mayoría de esos casos confirmados están en su domicilio o algunos están en hospital. No están en casa, licenciado. Muy bien. Y ahí hay un cerco epidemiológico, ahí donde están ustedes con este equipo de respuesta, buscando contactos, buscando familiares, buscando vecinos. Así es parte de la investigación epidemiológica y donde nosotros pues puntualizamos por sectores y áreas para poder realizar la mayor captación de casos en esas localidades. Doctora, muchas gracias de nuevo, muy amable. Nos encontramos probablemente en unos 20 días, 30 días para seguir evaluando esta situación. Muchas gracias. Con gusto, mucho gusto. Gracias. Vamos a conversar ahora con la doctora Dinora Nolasco. La doctora Dinora Nolasco es la jefe de la región departamental de Cortés. Ella es la responsable de todos los municipios de Cortés ante esta situación. Doctora, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Un placer, mucho gusto de estar con ustedes y con el pueblo hondureño. Doctora, ¿cuándo va a comenzar a funcionar el Hospital Móvil de Villanueva? Bueno, nosotros tenemos planes de comenzar ya para el día de mañana. Nosotros ya, nuestro personal está listo, nuestro equipo está listo en cuanto a los equipos de seguridad. Como Secretaría de Salud realmente nosotros hemos estado preparados, solo hemos estado esperando que ya la parte del área ahí en cuanto a baños, en cuanto a agua estuviese listo. Claro. Y pues hubo un compromiso que el día de hoy ya estuviese listo y nosotros mañana nos vamos a desplazar con nuestro equipo para iniciar con el triaje mañana y en Villanueva. O sea que esta noche, doctora Dinora Nolasco, usted anuncia al pueblo hondureño que va a comenzar ya a operar este Hospital Móvil de Villanueva. Mañana. Así es, mañana iniciamos, nosotros mañana nos desplazamos con el representante de Copeco de acá de la zona norte. Don Ronnie, sí. Sí, con don Ronnie, nosotros mañana nos desplazamos para allá durante el transcurso de la mañana y con el equipo para iniciar por allá en Villanueva. Muy bien, doctora. Ha costado, ¿verdad? Ese hospital. Bueno, ha costado, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para explicar que ahí en esa zona donde se instaló este edificio, realmente no tenía las condiciones en cuanto a higiene, porque no tenía agua, no tenía baños, pero esto ocurrió, don Edgardo,
porque en el momento que se instaló había mucho rechazo de la población de Villanueva para que nosotros instaláramos este tipo de edificio. Se estaban quemando edificios donde nosotros instalábamos para atención de los pacientes, se tenían tomado los cementerios y no nos dejaban atender la población en ningún lugar. Entonces creo que fue por eso que se instaló en ese lugar. Pero yo creo que ahora hay conciencia de la población de que se requiere más bien tener una atención ahí cerca, inmediata, y no tener que viajar hasta San Pedro Sula para esto, ¿eh? Así es. Sí. Doctora, otra cosa, doctora Nolasco, las personas que han fallecido por COVID-19, ¿dónde las están enterrando? Bueno, si hay oportunidad de enterrarlas en sus municipios, ellos van a sus municipios, los familiares se los llevan a sus municipios, ¿verdad? Se les da resguardo por parte de... Hay un coronel acá asignado que es el coronel Bueso y con ellos nosotros coordinamos todo esto. Y el resto que no, algún municipio que queda muy lejano, entonces se entierran en un cementerio acá donde un convenio que se ha hecho en Villanueva. Sí, en Villanueva. Es decir, pero no, cuando usted habla del traslado, el municipio es dentro de Cortés, no fuera de Cortés. Dentro de Cortés, pero también no se puede trasladar un cadáver a otro departamento fuera de Cortés, entonces se hace el entierro acá. Si alguien es originario de Santa Bárbara y muere en San Pedro Sula, ¿lo trasladan a Santa Bárbara o se entierra en San Pedro Sula? Debe enterrarse en el cementerio de Villanueva. En el cementerio de Villanueva, ahí en Cortés, o sea, no hay un traslado interdepartamental. No debe de hacerse un traslado interdepartamental porque eso es lo que sugiere en base al alineamiento que se han dado por parte nuestra como Secretaría de Salud. Doctora Nolasco, usted sabe que prácticamente se tienen definidos ya estos protocolos de tratamiento, es decir, de medicamentos para entregar en una primera fase, es decir, con pacientes confirmados asintomáticos o pacientes que tienen sospecha de COVID-19 y que por lo tanto con esa sospecha entonces se le hace el abordaje con este protocolo de medicamentos. La pregunta es, ¿tienen los centros de salud en los municipios de Cortés este tratamiento? La departamental de Cortés inició esta semana ya a recibir los medicamentos y empezamos ya a distribuir los insumos para ya poder darles tratamiento ya a los pacientes. Nosotros realmente hemos tenido alguna dificultad con los equipos de respuesta rápida con respecto a la población que nos han estado rechazando mucho en los barrios y colonias y eso nos ha dificultado llevarles incluso el tratamiento a la población. Porque igual que San Pedro Sula no nos dejan llegar a sus barrios, llegar a sus viviendas, no podemos tomarles muestras, no podemos dejarle tratamiento porque no nos están aceptando llegar a ellos. Pero en los ¿cuántos centros de salud tiene Cortés? Nosotros tenemos 78 establecimientos de salud. ¿Los 78 están abiertos? Están abiertos un aproximado de 70 centros de salud. ¿Y estos centros de salud tienen el personal necesario para hacerle frente a esta situación y atender a los pacientes de esos municipios? Nosotros ahorita, durante esta emergencia de COVID, se realizó una contratación con apoyo de lo que fue Código Verde y se realizó una contratación de 209 personas aproximadamente de lo que fue personal de salud. 109 médicos se contrataron, que ellos ya están trabajando en todos nuestros establecimientos de salud y esta situación se dio porque nosotros teníamos muchos médicos de servicio social y los médicos pues se retiraron de nuestro establecimiento por una orden que se les dio, me imagino que por familiares y por también alguna situación que dieron las facultades de medicina. ¿Cuándo usted garantiza que estos 70 centros de salud en Cortés serán abastecidos o tendrán el medicamento del protocolo para tratar a pacientes con estos primeros síntomas de COVID-19? Nosotros comenzamos a abastecer ya desde, algunos medicamentos como acitromicina, acetaminofén, zinc, por ejemplo, esos medicamentos ya habían estado distribuyendo de esta semana.
y otros medicamentos como ivermectina, que no se maneja en lo que es el cuadro básico de la Secretaría de Salud, nosotros estamos procediendo a comprarlo y estamos tratando de distribuirlo. La hidroxicloroquina igual, teníamos una cantidad pequeña, pero se ha estado distribuyendo. Nosotros esperamos que ya en términos de una semana ya tenga todo completo. Pero hemos recibido apoyo entre ahora y ayer, empezando a distribuirlo. Nosotros como departamental de Correos, la dificultad que tenemos a veces es la logística, porque nuestra sede es San Pedro y eso nos hace ir a distribuir hasta los municipios lejanos, pero ponemos todo el esfuerzo con nuestro personal para ir a distribuirlo. Doctora Dinora Nolasco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, estamos a la orden. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, muy amable. Y la doctora Ledy Bricio es la directora del Hospital Catarino Rivas. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar y el pueblo hondureño. Un gusto estar esta noche con ustedes. Doctora, sáqueme una duda, por favor. Hace un par de semanas se anunció que se había llegado a un acuerdo de que el hospital COVID en San Pedro Sula sería Leonardo Martínez, ya no el Catarino Rivas. La pregunta es, ¿sigue siendo Catarino Rivas y seguirá siendo Catarino Rivas uno de los dos hospitales con COVID, para COVID-19 en San Pedro Sula? Bueno, hemos estado haciendo un análisis como red con la dirección del doctor Cosenza y hemos estado trabajando en conjunto con el Hospital Leonardo Martínez, analizando lo que son esas propuestas y las factibilidades de dejar el Hospital Leonardo Martínez como hospital COVID y pasar toda la maternidad del Hospital Leonardo Martínez hacia el Hospital Mario Catarino Rivas. Sin embargo, la mejor propuesta que beneficia más a la población es el que ambos hospitales tengan un crecimiento de forma ordenada y que tengamos una respuesta a ambos hospitales a la población. Pero, entonces, ¿se va a mantener el Catarino Rivas como hospital COVID? El Hospital Mario Catarino Rivas se mantiene manejando pacientes COVID en su unidad de 35 pacientes que tiene actualmente y vamos a hacer un crecimiento que tenemos en el 4º piso, que ya hemos venido trabajando desde hace alrededor de un mes. Consolidando nuestros pacientes y egresando a aquellos pacientes que podíamos egresar con tratamiento ambulatorio para que pudieran continuar su tratamiento en casa y nosotros tener el ambiente necesario para poder ampliar nuestros servicios de atención COVID y poder tener mayores posibilidades hacia la población. ¿Cuántos pacientes han fallecido en sala de COVID? No le estoy preguntando si confirmados de COVID, le digo sospechosos o confirmados de COVID. En total, ¿cuántos han fallecido en sala COVID en Catarino Rivas? Bueno, en la sala de COVID positivos nosotros tenemos 38 pacientes y 32 pacientes que han fallecido que no son que son negativos. Solo 38. De estos tenemos 10 pacientes que son, actualmente solamente tenemos la gráfica de los pacientes positivos, los cuales se ven en la semana epidemiológica. Actualmente estamos en la semana número 20. Estos son los fallecimientos que hemos tenido positivos en el Hospital Mario Catarino Rivas. ¿Han disminuido? Sí. Si vemos la semana epidemiológica número 17, fue donde tuvimos el mayor número de fallecimientos. ¿Qué fecha fue esa semana 17, más o menos? La semana 17 fue como a inicios de abril. Estamos hablando hace un mes. Sí. Hace un mes tuvo el máximo de fallecidos. La primera, segunda semana de abril. Sí. O sea, hace un mes tuvo la mayor cantidad de personas fallecidas en el Catarino. ¿Y de ahí la tendencia ha sido hacia abajo? La tendencia ha sido a disminuir. Hemos estado nosotros iniciando de forma temprana tratamientos y hemos estado viendo pues resultados positivos en los pacientes positivos COVID. Bueno, aquí vemos que la mayor parte de los pacientes que han fallecido nuestros son pacientes mayores de 61 años. Tenemos 10 pacientes fallecidos de entre 51 a 60 años y una situación que se nos ha estado presentando es que aproximadamente el 50% de nuestros pacientes
fallecen en las primeras 24 horas que llegan al hospital. Y de hecho, incluso esta semana hemos estado teniendo algunos pacientes fallecidos al arribo, que son pacientes que fallecen al momento de llegar o pacientes que ya vienen sin signos vitales a la institución. ¿Y le han fallecido de San Pedro Sula, de Pimienta, de Choloma, de Villanueva, de Potrerillos y de La Lima? Sí, tenemos sí, no la solo de mayor San parte Pedro de Sula. nuestros pacientes fallecidos 12. son de San Pedro Sula, Sí, uno de Pimienta, Villanueva, Choloma. sí. ¿Cuántas camas UCI tiene? Nosotros actualmente estamos manejando 35 pacientes en la sala y tenemos una flexibilidad de acuerdo a cómo van evolucionando los pacientes. En la parte de pediatría nosotros tenemos 4 pacientes, 4 UCI cama, y tenemos también en la parte de adultos una posibilidad para 6. La pregunta de nuevo es, ¿cuántas camas UCI, o sea, cuántas personas puede tener usted en cuidados intensivos de máxima gravedad por COVID-19 en el Catarino Rivas? Ok, actualmente 10 pacientes con ventilación invasiva y tenemos la posibilidad de tener 8 pacientes de ventilación no invasiva. Estamos hablando de... Además de los otros pacientes que tenemos generalmente ocupados por otras patologías, que tenemos 4 cupos de pediatría y 4 cupos de adultos. Sí. Estamos hablando entonces, diría usted, un total de 18 en cuidados intensivos por COVID-19. Sí, para COVID, sí. Sí. Doctora, le agradezco mucho. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar esta noche? A la población que de forma temprana busque la atención médica para que podamos intervenir en los inicios de la enfermedad y que no lleguen a fallecer a los hospitales. Gracias, doctora. Doctora Ledy Bricio, es la directora del Hospital Catarino Rivas, que nos ha confirmado esta noche que el Hospital Catarino Rivas se mantiene como hospital de atención a pacientes con COVID-19, ya no como se había definido hace unos par de semanas, que solo iba a ser de atención el Hospital Leonardo Martínez, cuyo director está con nosotros ahora esta noche, el doctor José Medina. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Tiene temor de que colapsen los hospitales Catarino Rivas y Leonardo Martínez por COVID-19? Fíjese que según hemos estado viendo los dos, todavía tenemos la capacidad. El Hospital Leonardo Martínez empezó con 23 camas, actualmente tenemos una capacidad de 98 camas y solo por ponerle un ejemplo, el día de hoy teníamos una ocupación de 49. Entonces prácticamente sí tenemos una capacidad de respuesta. ¿Cuántas camas UCI o atención de cuidados intensivos de máxima gravedad tienen el Leonardo Martínez para COVID-19? Si usted lo mira, tenemos 25 camas exclusivamente para UCI, 35 camas para intermedio. Y lo más importante es que tenemos, actualmente contamos con 30 ventiladores, entonces se puede estar alternando. Si no tengo tanto paciente en cuidados intermedios, pues puedo usar las camas de cuidados intermedios para colocar los pacientes con UCI, porque las instalaciones están completamente equipadas para usarlos tanto para intermedios como para UCI. Entonces, ¿cuántos pacientes con gravedad extrema por COVID-19 puede atender el Leonardo Martínez? 60. 60. Puedo usar las 25 de UCI más las 25 de intermedio, y si en un caso tuviéramos un rebalse de pacientes, tenemos el área de observación que está exactamente igual que equipada, que tanto la sala de intermedio como de UCI, entonces pudiéramos hablar con un máximo de 85 pacientes, tanto para intensivo como para intermedios. Me está hablando de 85, que sería el máximo. Correcto. Más o menos el Catarino Rivas me dijo 25. Estamos hablando que podrían ser unas, vamos a ver, ¿podríamos hablar entre ambos hospitales unas 150 unidades de cuidados intensivos? Puede ser, sí. O sea que si de repente le llegan a usted 300 pacientes que necesitan cuidados intensivos.
Es decir, con lo que hemos visto, licenciado, no creemos, porque así como lo mostró la doctora Bricio, nosotros tuvimos igual exactamente. Los pacientes donde más tuvimos fallecimiento fue en el mes de abril. En el mes de mayo hemos visto que va con la tendencia a la disminución, y lo más importante es que los intensivistas que están en el hospital Leonardo ya comprobaron que empezar los tratamientos en fase 1 y no acoplarlos a una ventilación mecánica nos está yendo mucho mejor. Mucho mejor, así es. El pico de fallecidos en San Pedro Sula, es decir, en los hospitales, es entre la semana del 20 y el 26 de abril. Esa es la semana 17, correcto, para dejarlo un poquito más claro. No es la primera quincena, correcto, es entre el 20 y el 26 de abril, la semana 17. Exactamente. Bueno, ¿cuántos han fallecido en Leonardo Martínez? Es decir, como usted lo ve, en total hemos tenido 74 hasta el día de ayer, pero de esos 50 son exclusivamente pacientes ya confirmados con PCR. Hay otros que fallecieron pensando que era una patología COVID, sí, pero era pacientes que se comportaron como un COVID, pero que no eran COVID, pacientes posiblemente con una insuficiencia cardíaca, con una hipertensión, hemos encontrado hasta pacientes con lupus. Y dígame, doctor Medina, ¿cuenta usted con el personal necesario para hacerle frente a estas necesidades? Fíjense que sí, nosotros estamos prácticamente con los intensivistas, tenemos médicos internistas, médicos generales, licenciadas en enfermería, y tenemos prácticamente todo el apoyo y los recursos necesarios para manejar las 98 camas. Entre el Catarino y el Leonardo Martínez estamos hablando que probablemente tengamos unas 150 unidades de atención para pacientes graves de COVID-19, ¿correcto? Más o menos nosotros hemos calculado 150, 174 aproximadamente. 174, seamos optimistas, 174. Sí. Y usted me dice esta noche que no teme que en las próximas semanas haya un colapso del sistema de salud, o sea que más de 174 personas... No. Yo le he comentado que al día de hoy, por lo menos el hospital Leonardo no está colapsado. No, correcto. La pregunta es ¿usted teme que usted teme que pueda colapsar? Es decir, por la mayor cantidad de contagios, que probablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, bueno, en la mayoría, si no es así, doctor, que los pacientes lleguen a una fase ya complicada al hospital, y que entiendo que es una de las principales razones por las cuales fallecen. Si esto se mantiene así... Que, es muy cierto. Es decir, esto es la estadía de los días de fallecimiento. Entonces, a nosotros lo que nos tiene preocupado es esto. Ajá, exacto. Que prácticamente el 46% de nuestros pacientes están falleciendo entre el primero, segundo, máximo el tercer día. ¿A qué se debe eso? Creemos que los pacientes están llegando de forma tardía. Y los pacientes, cuando se les pregunta a los familiares que están en el entorno, se les ha estigmatizado mucho de que son COVID. Hay barrios, así como lo explicaban las dos doctoras, que no los dejan salir porque si salen van a contaminar al resto de la población. Entonces prácticamente hay muchos pacientes que son positivos, que están con todos los síntomas, pero tienen miedo a llegar al hospital. Y ya prácticamente cuando llegan, así como lo dijo la doctora Brisa, nosotros también hemos tenido pacientes que mueren prácticamente cuando llegan al hospital o a las 2 horas. ¿Y el principal síntoma que ha logrado detectar entre el Catarino Rivas y Leonardo Martínez de las personas que fallecen? Uno es la comorbilidad. Prácticamente todos los pacientes tienen de 2 a 3 datos de comorbilidad. Casi todos son hipertensos, casi todos son diabéticos, son la obesidad. Entonces prácticamente
ellos junto con la edad, que para nosotros la edad ahorita a los 70 años y tenemos un 70% que son hombres, entonces eso influye mucho. Doctor, le agradezco mucho por compartir esa información y qué mensaje nos quiere dejar. Uno, que definitivamente el único cuidado que lo podemos hacer es nosotros con la protección, con el distanciamiento social, y definitivamente les recomendamos a la población que por favor que visite a los hospitales, que visite los centros de salud. Ahorita ya están equipados con kit, lo que nosotros llamamos con kit de fase 1, que ya está comprobado que disminuye la replicación de la virulencia. Y lo otro, que aunque ya hayan visitado algún médico, si ellos se sienten que no van en la mejoría de su enfermedad, que por favor asistan, ya sea a Leonardo o al hospital, que hay algo más que ofrecerles. Y eso es importante, doctor, ese llamado, y creo que es el llamado que se repite también por los otros invitados que hemos tenido esta noche, autoridades de salud en San Pedro Sula y los científicos también que comparecen aquí en el programa, la atención temprana, buscar al médico de manera temprana, porque no hay sistema de salud, correcto, doctor, probado está, que pueda contener una avalancha de pacientes con COVID-19 en estado de gravedad. No hay sistema de salud, no hay ningún escenario aquí en el país, y creo que en ningún otro, que pueda, como ya lo vieron ustedes, o sea, 150 UCI, por mucho en San Pedro Sula, pongamos 174, solo en el Catarino Rivas y Leonardo Martínez, no sé cuántos tiene el Seguro Social. ¿Usted sabe cuántos tiene UCI en el Seguro Social, doctor, ahí en San Pedro? Creemos que tiene como 10 a 12 camas. Entonces, está hablando, pongámosle que no sé, siendo optimista, unas 200 camas UCI. Sí. Es decir, sí, entonces, fíjese que realmente todo lo que hemos platicado nosotros con los intensivistas, que definitivamente a la enfermedad se le puede cortar entre la fase 1 y fase 2. Muy definitivamente, ya los pacientes que llegan a la fase 3 o a UCI, es mucho más difícil de que ellos salgan. Mucho más difícil que salgan de ahí. Correcto. Sí. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable. Éxitos, suerte. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor José Medina, el director de Hospital Leonardo Martínez. Cerramos con el doctor Cosenza. Está ahí, doctor Cosenza, solo para una pregunta final. Doctor Cosenza, ¿el gimnasio municipal en San Pedro Sula ya está habilitado? Así es, Ricardo. El gimnasio municipal cuenta con 69 camas. Esto viene a fortalecer más la red de servicios hospitalarios, en el cual nos está asegurando que le vamos a dar una respuesta a la población del departamento de Cortés. Ya el alcalde nos ha entregado lo que es esta unidad de servicios de salud y nos ha dicho de que es para el pueblo hondureño, independientemente del municipio que sea la persona, van a ser referidos de ambos hospitales, tanto de Leonardo Martínez como del Hospital Catarino, a aquellos pacientes que se encuentren en una etapa intermedia de la enfermedad. ¿Una etapa intermedia es? Es aquella etapa donde el paciente comienza a desarrollar síntomas y requiere de una hospitalización porque necesita oxígeno. Muy bien. Doctor, de nuevo, muchas gracias. ¿Qué mensaje nos quiere dejar? Decirle al pueblo hondureño que continuaremos trabajando para fortalecer el sistema de salud y poderle dar una respuesta ante esta pandemia. Hay un tratamiento a tiempo, realmente nosotros vamos a evitar caer en una cama en un hospital y es lo que nosotros esperamos. Hospitalizados actualmente hay 263, estables 237, condición grave 9, en cuidados intensivos 17. ¿Esa es la situación actual, doctor? Sí. ¿Teme usted que esto se desborde o no? Bueno, tengo la esperanza, Ricardo, de que realmente con un tratamiento en etapas tempranas no vamos nosotros a desbordar los hospitales. Creo de que muchos han dado pronósticos de que cuando tendríamos
el mayor número de casos no se ha dado en el país, gracias a Dios, y hemos avanzado también como ciencia. Y hay tratamientos ya en etapa temprana, donde ya se ha dicho de que si nosotros tomamos estos medicamentos en esta etapa, no vamos a requerir de una hospitalización. Muy bien, esperemos que así sea, doctor. Gracias, muy amable. Éxitos. Así es. No, muchas gracias a usted. Gracias, doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud. Vamos a un corte comercial. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.